es un principio sin final. Aquí me quedo toda la noche, todos los días, toda la vida, pero yo de este sueño contigo no quiero despertar. Por este mundo de tu mano quiero andar. Estamos acá empezando un nuevo capítulo con un especial que les tenemos preparados relacionado al final de la teleserie Gemelas. Y eso, pues quiero saludar a mis amigos Pablo de Chile Noveleros, Daniel de Teleserie Chilena y Osvaldo de Teleseries.cl, quien les habla, Lucas de Lucas TV Series, para empezar este nuevo capítulo de Modo Teleseries que vamos a dedicar un especial para hablar sobre lo que fue esta gran teleserie que acaba de terminar, Gemelas, en Chilevisión. ¿Cómo están, chicos? Muy bien. Súper. Sí. ¿Preparados para comentar? Vamos a hacer un amplio análisis por lo que fue esta teleserie que partió en agosto. Han sido hartos meses. ¿Cuántos, Pablo? Han sido 10 meses al aire, con 154 capítulos emitidos de 90 originalmente escritos. Entonces, chiquillos, tenemos mucho que comentar. Teleserie que el público premió con los premios Estrella. ¿Cuál es su favorita? Exactamente. Sí. La mejor teleserie de los premios Estrella. No es menor, es el premio 2019. Mayor. El 2019. Así que aquí estamos para comentarla. Obviamente sabemos que hay mucha fanaticada de Gemelas y obviamente tal como hicimos con el final de Juegos de Poder, con los 25 años de Estúpido Cupido, los 20 de Romané o los 15 de Brujas, ahora tenemos un especial dedicado a lo que fue esta teleserie. Así que creemos que esta teleserie se merecía un especial, digámoslo, porque han terminado otras teleseries, pero esta se merecía un especial de Modo Teleseries. Además, bueno, para los que no lo han visto, hagamos como de qué se trataba la teleserie, incorporémoslo. Bueno, Gemelas es una adaptación libre de la teleserie argentina Educando a Nina, escrita y original de Sebastián Ortega, y aquí la versión criolla trataba sobre Luchita Rivera y Dominga Vázquez Acuña, ambas interpretadas por Paloma Moreno, mujeres de 28 años de edad que fueron separadas al nacer, y cada una vivió vidas distintas a la otra. Luchita es corista en una banda de cumbia ranchera llamada Bicho y las Gaviotas del Norte. Al comienzo de la historia, ella es pareja del vocalista de la banda llamado Bicho, interpretado por Francisco Gormas, y ella vive en la pensión de la madre de Bicho, interpretada por Bertara Sala. Mientras que Dominga creció rodeada de lujos, comodidades, viajes por el mundo, y a diferencia de Luchita, ella es muy consentida, caprichosa, egoísta y siempre puede decir y hacer lo que quiera. Su padre es Manuel Vázquez Acuña, interpretado por Julio Milostich, y él es dueño de la editorial Dominga, que lleva el mismo nombre que su hija, y él está casado con una mujer más joven que fue una ex Miss Chile y que se llama Andrea, interpretada por Elvira Kisti. Las vidas de Luchita y Dominga se cruzan cuando Dominga, en un viaje de placer con sus mejores amigos a Ibiza, España, por error se la acusa de llevar drogas, de introducir drogas a España, por lo cual ella va a la cárcel. Entonces, de casualidad, el padre de Dominga, con el mejor amigo de Dominga, Patricio Sanluca, interpretado por Francisco Zelay, se dan cuenta de la existencia de Luchita, y al localizarlas, Manuel se da cuenta de que ella también es su hija. Por lo tanto, ella es la hermana gemela, la hija que él nunca conoció, nunca supo que existía. Y entonces, ignorando Luchita que él es su verdadero padre y que está reemplazando a su propia hermana, se hace pasar por Dominga mientras ella está en la cárcel, a cambio de una buena cantidad de dinero, porque ella tiene un tío, taxista, Pepucho, interpretado por José Secal, que está con muchos problemas de salud, y a cambio de esa cantidad de dinero ella tiene que hacerse pasar por Dominga. A simple vista es como el clásico cambio de roles, o sea, en este caso una gemela se hace pasar por otra sin saber que es su hermana, como suele pasar en este caso, este tipo de teleserie, y ya lo vimos en capítulos anteriores también. Oye, qué mejor explicación que la de Pablo. Yo creo que ya, bueno, dejemos de hacer el programa, ya está todo dicho. Realmente
un conflicto bien interesante. El tema de los gemelos, si bien, como decía Daniel, se ha tocado antes en las teleseries, hace tiempo que no se veía y hace tiempo que no enganchaba al público como hizo Gemelas. Los gemelos les gusta al público, la verdad. Hubo un capítulo especial de gemelos también de modo teleseries. Sí. Que son una Sí, parte que lo busquen importante ahí. de la historia de las teleseries a nivel global. Normalmente tienen mucho éxito y buena aceptación de parte del público. Y si Sí, son bien exacto. interpretadas, mejor, yo creo. Porque Exactamente. hay unas que han pasado siempre andan ni hilaria. O si tienen buenos efectos especiales. Claro. Exacto. Y bueno, y para eso estamos acá, para hacer un análisis de que cumplió, no cumplió, gustó, no gustó, lo bueno, lo malo de Gemelas. Y eso, síganos con este programa porque vamos a hacer un análisis, vuelvo a reiterar, de lo que fue esta teleserie. Oye, ¿qué suceso en particular marcó Gemelas, amigo Osval? Vamos a empezar por lo bueno. Primero hay que destacar el regreso de las teleseries a Chilevisión. El último proyecto que ellos hicieron fue Buscando a María, que se grabó en 2014. Y de ahí también fue con una productora externa. Y bueno, aquí volvieron a ocupar esta fórmula con Gemelas, que se grabó el 2018. Estuvo harto rato como guardada. Y eso, pues es un proyecto que, pese a que no lo hicieron directamente, o sea, lo grabaron en televisión, pero no fue una producción interna. Fue una tremenda apuesta para que Televisión volviera a retomar las producciones nacionales. No sé qué más quieran aportar ahí. Bueno, dentro de lo bueno claramente es el regreso de Chilevisión a las teleseries nacionales, que eso es algo que se valora, con un producto bien trabajado, y logró cautivar también a las personas, al público. Originalmente Gemelas se trabajó primero con el nombre La Gaviota del Norte, por Luchita, obviamente, y se grabó completamente el 2018 como Luchita Rivera, antes de oficializar su nombre, y estaba pensada, o sea, se grabó pensándose como una teleserie de las 8 de la noche. Ah, claro. Tipo, sí. Sí. Pero quizás fue una buena apuesta. Quizá hubiese resultado, también hubiese competido ahí con La Reina de Franklin. Si se hubiese debutado cuando Si se hubiera- correspondía. Claro, sí. O con Si Yo Fuera Rico, quizás. Sí. Exacto. De hecho, Bueno, ¿qué más podemos decir respecto a Gemelas? Entre Ah. lo bueno. Algo iba a decir Osvaldo. no, que estaba pensando que, bueno, no sé en verdad las fechas bien, pero se hubieran tocado con Isla Paraíso, Gemelas. A ver, se grabó entre abril. No, pero entre lo que diciembre. salió, como desde que salió Gemelas al aire, se hubiera tocado con Isla Paraíso en el horario vespertino. Si hubieran estado las dos como al aire a la misma hora. Las dos gemelas, claro. Claro, por eso que Ah, sí. la Volpato y Paloma Moreno hacen pues, Por una eso yo hubiese- recuerdo, Se hubiesen topado como en la Gemelas- última cola del segundo semestre del 2018. No, ya, Y la Paraíso de octubre del 2018. ya. sí. Por eso Gemelas, de hecho, se estaba grabando como en simultáneo con Amar a Morir, con La Reina de Franklin, con Isla Paraíso y todo. Y como iba como en ese grupo, en el fondo. Ahora, bien, hablando también de lo bueno, sin duda tenemos que tocar las temáticas tratadas, que para mi gusto en varios momentos fueron novedosas y, no sé, como la diferencia de clases, que eso se es tratado en varias teleseries, pero aquí lo trataron de una manera distinta. También el tema trans, o la diferencia de edades, una mujer mayor que un hombre, y lo han tratado en otras teleseries, pero aquí no sonó reiterativo, sino que se vio como un atractivo adicional a la teleserie. No sé qué piensan ustedes. Sí, yo creo que plantar temáticas es algo que para las teleseries de ahora es fundamental. Se está haciendo en todo el mundo y claramente es muy necesario que las teleseries hagan reflexionar a la gente, ¿cachai? No es un producto
que esté en la televisión en forma gratuita, tiene que entregar algún mensaje. Y dentro de todo, yo encuentro que Gemelas ha generado ciertas reflexiones súper interesantes. Más que nada en el tema de la diversidad sexual, que ha sido un tema súper tocado en la teleserie. Sin duda, mostró el proceso, así como la primera. Antes hubo un caso con Marcelo Osorio, que lo comentamos también, pero tocaron el tema, no lo profundizaron como lo hizo Gemelas. Fue como una anécdota en ese momento. Sí. No, y el tema también de tratar como la homosexualidad sin mucho tapujo, y como sin, que esto es típico de los personajes, que como que el conflicto es su sexualidad, ¿cachai? Sí. Y en Pat y en Santi, el conflicto no era su propia sexualidad, ¿cachai? El conflicto, ellos eran homosexuales, También, sí. normal, totalmente normal, y estaban metidos en los conflictos de la teleserie, ¿cachai? Eso es súper bueno. De hecho, yo muchas veces como que pensé en Gemelas como una teleserie vespertina noventera, porque las vespertinas que se vienen haciendo últimamente como que dejan bastante que desear, o más formato de Disney, que no me gusta. Entonces creo que como que acá se abordó como bastante temática importante y no como un cuento así como light. Como Yo típico creo que ahora dicen que el horario de las 20 horas es como infantil. No creo eso, pero creo que Gemela hizo como un buen retrato de lo que queríamos como los fanáticos de teleseries. Yo creo que esta teleserie, a diferencia de las que salieron en la década del 2010, cuando surgió este boom por la comedia romántica a las 8 de la noche, y los niños empezaron a apoderarse más del control remoto junto a los adultos mayores, esta teleserie como que la sentí como, o sea, en cáscara no me contaba algo distinto, pero en el interior sí, como una forma fresca, como que no ridiculizaba a los personajes por hablar como hablaran, vestir como vestían, venir de donde venían, le dio matices, le dio como humanidad, como en general eran personajes muy bien escritos y muy bien interpretados, sobre todo, y la inclusión de temas que a veces sutilmente con una crítica a la sociedad, otros riéndose de cosas muy chilenas, otros abrazando, por ejemplo, la diversidad cultural y sexual de estos tiempos. No era un cuento añejo, era muy moderno, se sentía como moderno. Claro. Y ahí yo siento que... ¿Sí, Dani? Dale. Sí, dale. No, que encuentro que Pablo dio un punto muy importante, que es el humanizar personajes. Que no es poner una maqueta, sino que los humanizó, vimos distintas capas, distintas facetas de distintos personajes, que la clase alta, la clase baja, personaje homosexual, heterosexual, las problemáticas, todos tenían distintas caritas, como vamos diciendo, y no es solamente poner el tema, hacernos cargo de ello, es ahondar, humanizar, identificarnos. Y sin caer en estereotipos, en caricatura. Totalmente, sí. Eso se agradece. Yo creo mucho. Que ahí el trabajo fundamental, yo creo, para lograr todas estas cosas que estamos hablando fue el guión. Ahí, desde parte de Modo Teleseries, queremos felicitar al equipo de guionistas, porque de verdad que ha sido un gran trabajo, distinto a lo último que se estaba viendo, ¿cachai? En los últimos años. Así que no, genial. Un trabajo de guión yo creo que es lo fundamental es como la base para cualquier buena historia, ¿cachai? Entonces, Gemelas no hubiera sido nada de esto si es que no hubiera habido una buena base en el guión, y muchos lo notamos desde el principio. Desde el primer capítulo dijimos, aquí hay algo distinto, este guión está interesante, tal como decía Oswald, nos rememora un poco a los años 90, ¿cachai? Como a esta teleserie de la 8 que tiene muy bien equilibrado el drama y la comedia, como un matiz súper agradable de ver, personajes cómicos, personajes más dramáticos, buenos villanos, buenos protagonistas, ¿cachai? Entonces yo creo que por eso nos da esa sensación de que es como teleserie noventera, porque nos da todo eso que nos dan, mucha comedia, mucho drama en equilibrio, y es súper entretenido. Con y también temas destacar muy actuales, una agilidad. Sí, aparte de las temáticas, y en general el ritmo, a pesar de que en los últimos meses ya se vio un poco afectado por el tema de los microcapítulos y se empezó a alargar un poco la cosa,
yo encuentro que el guión, la agilidad y el ritmo del guión era súper, súper buena. Siempre había algo que estaba pasando. Lamentablemente nos estiraron la teleserie, nos dejaron capítulos de 20 minutos, pero si no hubiera sido así, yo creo que la teleserie hubiera mantenido un ritmo súper, súper, súper ágil. A pesar de que la historia era argentina, la subieron chilenizar muy bien. Porque justamente lo que iba a decir. No, dale. No, todo. Desarrollen la idea. No, tú. No, íbamos a empezar lo mismo, sí, disculpa. Sí. Es como el trabajo de adaptación, ¿o no? Sí, es bastante, se hizo cercano, porque usualmente hay historias que la han adaptado y se ven historias como muy lejanas a nuestra realidad. Acá no, ocuparon lugares, dichos, identificamos a esos personajes son chilenos para nosotros, más allá del origen argentino. Entonces hubo una muy buena adaptación de parte de los guionistas. Volvemos a reiterar, y ojalá los canales entiendan que el guión es la base de una buena teleserie. Y valorar a los guionistas también, valorarlos. ¿Cachai? No sé, en el opening, bueno, hablando de una polémica, en el opening del primer capítulo no aparecían los guionistas, ¿cachai? Entonces, cosas como esa. ¿Cachai? Tuvieron que hacerse notar en las redes sociales para que los incluyeran en algo tan básico y primordial como es el opening. Horrible. Qué vergonzoso. Pero chicos, estamos en lo bueno. Eso ya lo bueno, ¿no? Ya. Otro punto a destacar de lo bueno tiene que ver con la mezcla entre guión y dirección, yo creo. Es el retrato que hicieron en la historia acerca de la clase media chilena y la clase alta también. Por el lado más popular, por decirlo así, vuelvo a reiterar lo que dije antes, como que a diferencia de teleseries, no sé, de Mega, no sentí que estos personajes eran caricaturas, no sentí que eran maquetas, no sentí que me estaban obligando a reírme con ellos porque dijeran algo que se supo hace unos meses en las redes sociales, no sé, como el valor del pasaje, o cosas así, o por reírme por un meme, o esas cosas muy forzadas. Me reía porque me sentía identificado, varios se sintieron identificados por cómo vivía la gente, las cosas que le gustaban. La clase media chilena muy especial, pero también en la clase alta no lo sentíamos como, disculpa Lucas que me meta con este tema, pero como con las teleseries brasileñas que son como muy intocables, como que son muy cultos, como que viajan siempre de helicóptero al mall o algo así. O la clase mexicana, donde todavía hay millones de herederos. Era una clase alta como que sentía que le faltaba algo y lo encontraban con los personajes de la clase media. Y los de la clase media no tenían ese deseo como incontrolable de pertenecer al mundo de los ricos. Obviamente tenían necesidad, obviamente tenían carencia como todos nosotros, pero no se encantaban por lo que tenía más la gente más pudiente. Y la gente más pudiente no era excesivamente clasista o racista incluso, o discriminadora, como que había un punto en que se conjugaba muy bien ambos mundos, a pesar de que no siempre todos los personajes se juntaron y se reunieron, algo que tampoco es requisito en un guión. Y también me gustó la parte de la descentralización, aunque se grabó casi todo en Santiago. Por ejemplo, los personajes de la banda de la pensión venían de regiones. Aquí lo tengo anotado de que, por ejemplo, Palomo, Raúl Hoffman venía de Quintero. La banda iba a tocar a comunas de la región metropolitana como Lampa, Lo Prado, Conchalí, Quilicura, Melipilla, Cerro Navia, Puemaire, Peñaflor, comunas que manda a escucharlas, mencionarlas en unas teleseries ahora o antes, yo creo. Maruca, Paquita, Lolo y Bicho eran de Chillán. Saliendo de la pensión, Renzo y su hermano y su mejor amigo eran de Cuncumén, una ciudad que yo nunca había escuchado en televisión. Perla era de Loncoche. Había mucha grabación en Cartagena, supongo que por cercanía, en distancia. Con Barbalá también salió nombrado. Con Barbalá, ahí venía Paula.
súper ubicada Curarrehue también. geográficamente. Curarrehue, ahí venía Rosa, la nana de la familia Vázquez de Acuña. Sí, yo Como encuentro muy que bien mostró ubicada una... geográficamente, como las teleseries de antes, como de Jorge Marchand, que tenían muchas referencias de lugares. Esta también rescató eso y es súper bueno. Y Bueno, nos hace esto como- acercarnos también porque... Ujú. Yo decía que nos permite acercarnos, identificarnos también, porque si nombran Lo Prado, Quinta Normal, ¿cómo se sienten ellos, las personas que viven en esos lugares? Están nombrando mi comuna, me dieron esta teleserie. Además, le Mi quiero comuna. decir que muestra a una clase alta muy vulnerable también. Y desestigmatiza un poco el tema de, como pasa en el tema de los gemelos, cuando el gemelo pobre o popular se va a la clase alta, usualmente lo pasa muy bien. Acá no. La gemela popular, cuando fue a la clase alta, no lo pasó bien, no se sintió a gusto. Y en cambio, la gemela rica en un momento, claro, no se halló en su entorno, pero encontró una felicidad en la clase popular. Y el Y amor. eso es algo rescatable, algo bastante novedoso. Y Sí. conocimos la base, los temas populares a través de la clase alta, como por ejemplo, mídete con las duchas, hay que tener una tarjeta VIP para andar en micro, La cuenta cosas Ruth, que son de ¿te la clase acuerdas de la cuenta Ruth? Ruth. Cuando decía cuenta Rita. Te cuento ahorita. Sí. Y también en la teleserie se mencionaron lugares que son reconocibles, por lo menos en Santiago, como el barrio Meix, la comuna Estación Central, creo que Patti y Sofía Domínguez mencionaron un momento el Mall Alto Las Condes, un shopping que fue muy usado en los años 90. Y eran lugares identificables, no sé, cómo iban a ver a desfiles de moda, mencionaban obras de teatro. Hay un momento en que Paquita como que cita un texto que venía de la Pérgola de las Flores, otro texto que venía de un tranvía llamado Deseo, que eso me recuerda mucho a Jorge Marchand Lascano, como su estilo, como su estilo Sí. geográfico y cultural, Sí. para Oye, humanizar los personajes. Y como decía Pablo, se nombran nuestros lugares, pero no se estigmatiza a la gente, ¿cachai? Porque, por ejemplo, en Estigmatiza. Chilevisión, Mm. claro, se estigmatiza, porque, por ejemplo, en Chilevisión antes hicieron las dos Carolinas, que se grabó en Puente Alto, y la gente como que no le gustaba que se mostrara la comuna como un sector pobre, ¿cachai? Acá como que no hubo ese valor, como que darle, ay, porque este personaje viene de allá. Era como una anécdota, pero igual es entretenido situar las teleseries como geográficamente, porque hay muchas historias que como que no sabéis si acá o de repente están en un pueblo y lo cercano es otra cosa que no tiene nada que ver con la geografía de Chile, entonces entretenido encontrarse como con esos datos. Con A los esos datos. freak. Sí, Sí. pues, Como pasó con detalles tan pequeños que Soraya. marcan la diferencia. Como Soraya en Machos también, la familia que era de Limache, creo, y los limachinos se enojaron mucho por la estigmatización que hicieron de la ciudad. O en Playa A Salvaje eso con creo. el personaje de Alejandro Claro, Herrera, los latinos. a Débora. Y no se quejaron Sí. con Reyes Audaces, con Solange Lackington. Claro, pues suele suceder eso, que cuando se nombran a comunas o lugares, como que siempre lo hacen como en mala. Y acá era como una anécdota, pero que igual le pone color a la historia. Chiquillos, sigamos avanzando en lo bueno. Bueno, otro punto a considerar en lo bueno de Gemelas tiene relación con el elenco. Actores debutantes, regreso a las teleseries y actores que no los incorporan mucho, no los consideran mucho en las teleseries. De los debutantes tenemos a Melissa Araya, Daniel Morera, Diego Varas, de Bicho y la Gaviota. No sé qué les parecieron a ellos. ¿Quién habla? Bueno, nada, Hable. creo que como personaje es atractivo siempre nuevos rostros en las teleseries. No sé si también incluir a Cecilia Herrera, que es Rosa, Sí, a ellos. pero sí, pero hubo personajes como que podrían haber tenido mayor relevancia, pero que refresquen la pantalla, bienvenido. Aparte, son muy buenos actores.
Yo creo que en general se hizo un buen casting y me gustó de que como no había área dramática de televisión en ese momento, supieron escoger bien a los actores que venían de roles como más chicos o no les daban un rol distinto en otros canales y aquí sí les pasó. Y pudieron, la gran mayoría lo pudo demostrar con creces. No, hay grandes regresos, Berta La Sala, Macarena Darrigrandi, bueno, hay varios, la Luciana Echeverría, por ejemplo. Loreto Valenzuela. Sí, y actores que a veces no tienen roles con continuidad, como Francisco Zelay o Guillermo Sepúlveda. Y hay que destacar a Paloma Moreno, por supuesto. Sin duda. Buen regreso. Obvio. Primer protagónico. Oye, sí, po, ¿y cuántos años había pasado sin hacer teleseries Paloma Moreno? ¿Cuál había sido su Matriarca, última? Las dos Carolinas, Matriarca, que tuvo su... Sí, Matriarca. Harto tiempo. Sí. Debe haber sido igual heavy el proceso para poder quedarse con el personaje de Luchita y Dominga, porque no es una actriz de las más comunes, entonces hubiera sido entretenido saber cómo funcionó ese casting para que ella finalmente se quedara con esos personajes. Es que yo creo que ella reúne todas las características como para tener protagónico desde su primer año, pero como nosotros sabemos cómo funciona la televisión, la industria, y siempre se van por apuestas seguras, roles conocidos, rostros, más que nada. Claro. Igual sabemos que fueron muchas las actrices que hicieron el casting, lo hicieron con Francisco, con el Pipo Gormaz, que nos comentó en el capítulo anterior, que él estuvo buscando a estas gemelas. Sí. Bueno, hay varios también que volvieron, por la misma Catalina Martin, que regresó a las teleseries, la Gloria Muschmeyer, también con su participación. Y no, genial ver nuevamente rostros que estaban perdidos. Grimanesa Jiménez en un rol recurrente, como vecina de Paddy Santi, Catarina González, José Secal, no salía. José Secal, sí. Raúl Hoffman, sí. También. No todo es actores, como lo habíamos dicho en un comienzo, también la propuesta técnica de la teleserie está dentro de lo bueno, está dentro de lo destacable. La fotografía, la edición, el arte, porque la pensión era un mundo súper real. Entonces yo creo que eso, todos los aplausos para Parox y todo el equipo técnico, todo el equipo que está detrás de cámara, es algo bastante destacable. A mí me gustó la fotografía de la teleserie. Sí, un gran trabajo. No parecía hecho por una productora. Uno generalmente ve producciones en teleserie de otras productoras que se han hecho, y Parox estaba como a otro nivel, yo encuentro, y se notó desde el minuto 1. Es que lo que pasa es que, por ejemplo, Parox no había hecho teleserie antes. Parox, no sé, trabajó en El Reemplazante, Bichos Raros. Entonces ellos tienen como un nivel de alto, y o sea, me imagino que para asumir el proyecto de una teleserie, buscaron gente que sabía manejarse en teleserie. Porque de hecho, por ejemplo, el director de fotografía que hablaba Pablo, me parece que se llama Eduardo Alister, que venía de las teleseries de Canal 13, que es un aspecto que siempre fue muy destacado en las teleseries de Canal 13, y cuando ocurrió la crisis de ellos y echaron a toda la gente, acá tomaron al director de fotografía y vemos los resultados. Un aspecto que de repente otros canales no le toman mucho el peso, y ya vemos cómo se dan sus imágenes de teleseries. Hay que destacar, siempre por ejemplo... No, que siempre hemos criticado que las teleseries alumbran, no iluminan, y aquí hubo un trabajo de iluminación bastante bueno. Hay que destacar... Aunque a veces me falta ahora. Exacto. Hay que destacar, por ejemplo, el trabajo de la dirección de arte o ambientación, pues, si no me equivoco o no confundo, para recrear la pensión. Yo creo que eso fue un trabajo muy bien logrado, no se veía falsa, a pesar de que nunca viéramos el techo o alguna ventana, el patio interior. Yo creo que estudiaron mucho cómo son esas viviendas bastante antiguas que todavía existen en Santiago y otras ciudades. Sí. Hay muchas,
estar adentro de la pensión es casi estar en una como esas pensiones antiguas, no sé, con esos típicos pilares como patios interiores, ¿cachai? Enredaderas por todos lados. Sí, como de No, el quinto de recreo. trabajo de arte es súper bueno, súper No bueno. era no era la vecindad del Chavo, a pesar de los parecidos. No era todo pulcro, No era no. el sitio de verdades ocultas. Pues, Sí. no quise decir eso. Claro. Eh, sí. La masterización de color, Cecilia Belis, ella, producción técnica Marcelo González y Marcelo Campos, el jefe de montaje, que también son personas que también que se deben destacar, porque la edición también ayudó bastante al ritmo. Y si bien en primera Esa era, instancia lo da el guión, pero también el claro, montaje ayuda, sí. sí. Concuerdo. Pese a los microcapítulos. Ah, Sí, Eso es algo que hablaremos más adelante. exacto. Bueno, también decía que Parox, que dio un gran salto, porque lo hemos visto en serie, y como ahora la teleserie son otros códigos, pero mezcló el tema de la estética de serie. Para una teleserie yo creo que es un gran salto y algo muy positivo para nosotros los Es un espectadores gran y para salto. Y el yo lo género. dije desde el principio, la calidad de imagen de Gemelas no tiene nada que envidiarle a la calidad de imágenes de las teleseries de Globo o de grandes productoras. De verdad, se llegó, yo estaba esperando que se llegara al momento en que pudiéramos ver una calidad de imagen real, ¿cachai? Como las teleseries brasileñas, ¿cachai? Como las series gringas. Y ahora recién en Gemelas se pudo llegar a, no sé cómo explicarlo, pero es, no sé, la estética, la calidad de imagen, la textura, los colores, se acerca mucho a la cinematografía, ¿cachai? Y eso es bacán, Es distinto Aquí a hay ver una un, teleserie común y corriente. aquí hay un tema entonces, porque Gemelas tuvo mucho tiempo, desde que se grabó su salida al aire, que tuvo tiempo para la postproducción, para la colorimetría, postproducción, aparte de la fotografía en sí. Entonces quizás es bueno que las teleseries se graben con un tiempo de antelación de su salida al aire, porque usualmente hay 20 capítulos de diferencia y ¿cómo se llama? Lo hacen toda la rápida. No está ese tiempo para poder trabajar, para hacer, valga la redundancia, el trabajo fino, a lo que es De mejor hecho, con la esto de base. la pandemia esas cosas cambian y ahora las teleseries comienzan a grabarse completas. Y a lo mejor hay tiempo para ello. Claro, Yo creo que lamentablemente va a estar el apuro de poner cosas al aire. Por ejemplo, 100 días, bueno, que también tiene un trabajo. Espero que no decaiga en su calidad, y porque van a querer poner luego los capítulos al aire. Lo mismo verdades ocultas. Mm, bueno, es que Entonces, Mega pero trabaja muy así, muy al momento, muy ujú. rápido. ¿Qué ibas a decir, uh-huh. Osval? no, porque de hecho, por ejemplo, los casos que las teleseries grabadas como que siempre, que se graban completamente y después salen al aire, son buenos resultados. ¿Cachai? Porque, por ejemplo, me acuerdo de Alguien te mira, o ¿Dónde está Lisa? El Señor de la Querencia. Son teleseries que se grabaron completamente antes de salir al aire. Secreto en el Y ahí jardín. tenemos, los y ahí tenemos los resultados. Claro, claro. resultados estéticos, lamentablemente que ahí se pierde la continuidad en cuanto a contratación de actores, que de repente para la promoción es complicado. Ujú. Lo último que quisiera mencionar del aspecto técnico, el asunto de cuando por fin se junta la gemela, cuando por fin podemos escenas de ellas juntas. Sí. Ya no está como Es ese creíble. efecto medio chapulín colorado de la imagen, como el actor superpuesto, el fondo verde. Creo que se preocupan en dónde colocar al actor y la luz en el pelo, en la cara. Nos veo como una aureola alrededor de una de las palomas. Claro. Sí, no, buen trabajo ahí. Ni una muy más grande que la otra, si no, está excelente. Ujú. Es creíble. Chiquillos, yo les quiero hablar ahora sobre algo que también llamó harto la atención en Gemelas, que fue cómo estaban construidos los personajes. Ya veníamos hablando un poco de el guión, muy bueno, muy pertinente, pero la construcción de personajes es un tema aparte, porque tenemos personajes con un súper ricos, ¿cachai? Súper atractivos, y que tuvieron tremendas evoluciones, que es lo que siempre se pide a los personajes, que evolucionen de la A a la Z, como dicen. Hay varios personajes acá en Gemelas que tuvieron esa evolución, y no sé, por ejemplo, yo pienso en Dominga.
Es como el caso más típico, Dominga. Un personaje que parte de una forma y termina de otra forma completamente distinta, ¿cachai? Nunca traiciona su esencia, que es lo más divertido, siempre es Dominga, ¿cachai? Pero va evolucionando, ¿cachai? Se va dando cuenta de su origen, entonces iba aceptando más a su familia, ¿cachai? Ahora está orgullosa de que su mamá haya sido una cantante ranchera y ella como que se siente, como que tiene la sangre también de cantante. Entonces el personaje es súper bonito, que ha evolucionado harto, y yo encuentro ahí que el guión trabajó súper bien los personajes para que se pudiera producir esto, porque es el arco, un arco atractivo, increíble. ¿Qué opinan ustedes? Fue una buena construcción de personajes, sobre todo el de Paloma, como dices, que supo diferenciar a las gemelas. Incluso podrían estar vestidas exactamente igual y sabemos quién es Domingo, quién es Luchita. Exacto. Bueno, Increíble. sin más lejos, la Maruca, Paquita pudo haber sido una maqueta. Ojo con eso, y es súper real. Entonces, a veces poniendo algunos detallitos, logra identificar a los personajes y contarnos la historia solamente en una escena. Y eso también, como dices tú, es un trabajo que muchas veces se le adjudica a los actores, pero es de guión, es de vestuario, es de dirección, de los propios actores, por cierto, pero todo esta mezcla hace una buena construcción de personaje. Entonces aquí es un aplauso a todos, no solamente al actor. Yo creo que los personajes, aquí se rescata mucho que tengan matices, o sea, que no son ni muy buenos ni son ni muy malos, como que uno puede empatizar con ellos, a veces mucho tiempo, a veces cierta cantidad de tiempo. Por ejemplo, Pat, por ejemplo, tanto que he dicho, por ejemplo, Pat, de que nos caía muy bien en la primera mitad de la teleserie, que era chistoso y la llevaba, las redes sociales lo amaban, y llega un punto en que Pat como que deja ver su yaya, sus cosas personales, cuando aparece el personaje de Catalina González, de la Catalina Benítez, de que es egoísta, pero al mismo tiempo Pat sufre una infidelidad. Un juego con un ping-pong como de emociones hacia un personaje que es muy interesante de ver y muy escaso de que se haga la televisión actual. Es una escala de grises que vemos en los personajes. No todos son extremadamente buenos o malos, sino que son buenos, malos, con errores. Y eso se agradece, lo que hablamos de humanizar a los entes que participan en la producción. Personajes llenos de contradicciones, de conflictos internos y de cosas súper interesantes. Y yo creo que el público también ve eso, porque, por ejemplo, con lo que decía Pablo, que de Pat, y como que al principio era súper querido, y en un momento se fue como poniendo medio antagónico, y la gente como que también reaccionaba a eso, así como que preferían que Santi se quedara con el personaje de la Cata González, o sea, que como que volvieran y formaran la familia, aunque se volviera con el compadre que estaba como muy egoísta con su pensamiento y todo. Entonces eso también es entretenido para el público. Y No cuando al solamente final como... se quedan juntos, uno quería mucho de que volvieran a estar juntos Pat y Santi. También la historia de Paquita y Maruca. Por un lado odiabas a Maruca por cómo era, pero por un lado la comprendías porque había criado sola a su hijo, nunca supo qué había pasado con su esposo, y también querías a Paquita porque por cómo era, por la apañadora que era, pero no la querías porque ella había mentido, se había ido sin decir, había abandonado un hijo, pero lo había sido para descubrirse cómo ella era realmente. Supieron construir personajes muy reales, muy humanos. Volviendo a la misma Dominga, que la Dominga, siendo lo pesada que era, es querible. Porque las actitudes de ella no son simpáticas. No. En un comienzo no, para nada. Y aún así el público la adora. Sí. O la amiga de Dominga, Sofía, de que uno pensaría que sería como la típica cuica, como clasista, hueca, pero no, Sofía es muy buena amiga, ella no hace distinciones tan grandes entre clases, lo pasa bien con la banda, siempre muy apañadora, también sabe ser chistosa. Ahí están los matices, porque también explicado, porque perfectamente podríamos haber condenado a José Luis o Paquita el haber abandonado a Bicho. Pero como nos explicaron todo, o sea, es cuestionable, pero entendible. Yo creo que ahí está el tema. Se dieron el tiempo para explicar como cada una de las personalidades de los personajes.
que de repente en las Contando teleseries, historias. sí, de repente no muchas veces, o sea, actualmente no se hace mucho, Mm. o nada. Es muy difícil de hacer por lo que hablábamos antes, el constante apuro en que viven todos los que trabajan en una teleserie, desde el técnico hasta los guionistas y actores. Pero hablando de los ¿Verdad? personajes, quiero llevarlo a algo que yo supongo que les gusta mucho, que son las frases o sobrenombres, porque esta teleserie fue rica en retomar esas cosas que se habían perdido, como que no habían sido tan explotadas últimamente. Que es parte de la construcción y regresaron, que es algo que añorábamos de las teleseries de finales de los 90, principios del 2000. ¿Se acuerdan de algún sobrenombre de la teleserie? ¿Tienen uno favorito? Bueno, está el... Rubia Wannabe. Mi favorito. Chulonga. Chulonga. La Chulonga, Pichu Pichu Kane, Pichu Kane, perdón. J-Lo de la Pobla. ¿El tuyo, Pablo, cuál es? El J-Lo sobrenombre de la favorito. Pobla me pareció J-Lo. entre hiriente y original. Sí. O a Perla que le Genial. decían patita de cumbia. Sobre todo la Dominga era la más buena para Y la ponerle Dominga, sobrenombre todo a la frase. gente. Sí, la Dominga tenía una creatividad impresionante para cambiarle los nombres a todos los personajes. Bueno, oye, el Chimbiroco, Chimbiroca, Ah, sí, que tiene se hizo siendo un que es- significado. es ofensivo y la gente se lo dice a otra persona y lo aceptan muy bien. Es un ofensivo. Chimiroca. Sí, Exacto. Chimbiroca. Ahora a los fans de Gemelas se llaman siempre Chimbiroco. Sí, Los bo. chimbirocos. Sí, Exacto. sí, Google ¿Qué qué otra, significa, chiquilla? porfa. Sí. ¿Ah? ¿Cómo le decían a Paquita? Imbunche. Así le dicen a Luca. Es muy Y cuando salió ese sobrenombre, nadie sabía que era Imbunche. Había mucha gente que desconocía y tuvieron que googlear para buscar que era Imbunche, que Imbunche pertenece a la mitología chilota, po, que es un monstruo como deforme y con la cabeza al revés y las patas así. Sí, Te está queriendo decir monstruo, en otras palabras. sí, Claro. sí. Ahí también le Amorfo, decía claro. Piñuflo, Ah, de veras. Sí. porque era Y- chico, se supone José Luis. Ah, ¿verdad? Ujú. ¿Qué otras más? Pero El escritorucho le decían a... A Y el Renzo, carterucho. El escritorucho y el carterucho. sí, po. Les decía bicho. bueno, y también el uso de los sobrenombres, el mismo Maruca, Pat, que rescatamos Anulado, también de cancelado. teleseries que gustan. Anulado, cancelado, sí. Ah, ¿verdad? La frase en... Esto que decía siempre la Sofía, que ella y Dominga eran... Demasiado. La Sofía también tenía estas frases. Sí. eran del tercer milenio. Tercer milenio. po. Siempre decía, Tercer somos muy milenio. del tercer milenio, esas cosas no se hacen, eso se dicen. O el machatí de la Dominga. Ah, el que mata. También su favorito. Sí, po. Te macha. Hasta Sí, la la Rosa, Sofía- hasta la Rosa que le decía Pinky, Pinky Baby. La rosa. Y otro era demasiado algo, no me acuerdo algo que decía la Sofía, pero ¿Qué demasiado? Algo. Ay, Algo, pero no me acuerdo qué era. demasiado. ¿Es demasiado? ¿Es demasiado? Sí. No, genial, genial. No, sí, Realmente. como de teleserie de antaño. Sí, sí. Mm. De hecho, hasta el día de hoy Esta hay tiene- personas que se recuerdan por eso. Ujú. ¿Cómo? Hay teleseries de los 90, de los 80 que hasta el día de hoy se recuerdan por la frase de los personajes. Ah, sí, De pues hecho, lo hemos De conversado. hecho, podemos ver, harto también. podemos ver las mucho cuentas. broche, me viene los ahogo, Demas- super N demasiado cantidad, atómico. Clase media. ¿Qué clase media? Debla. De hablar. Exacto. Pero Debla. esta teleserie también tiene, marca algunos hitos, ¿verdad? Sí. Claro, de las cosas buenas también. Bueno, nosotros sabíamos que Nelly Meruane estaba grabando la teleserie. Y dentro de ese periodo, ella fallece, lamentablemente. Muchos esperamos, no sabíamos qué se iba a pasar con este personaje porque ella lo seguía grabando. Y finalmente, como en el capítulo 15 y 16, vemos esta aparición de Nelly Meruane como modo de homenaje por su participación, porque en realidad es bien acotada su participación,
pero el equipo como que quiso mostrar estas escenas que eran, bueno, fueron en modo póstumo, y la gente también lo agradeció mucho. Una actriz Sí. súper querida, impactó su muerte y todo, entonces queríamos ver esas imágenes. De hecho, como que igual hubiéramos querido ver más. No sé si Es había más más, material, pero sí. sí, pues. En el fondo se dice que sí había más material, solamente dejaron una escena como para homenajearla, ¿cachai? Pero Claro. ella estaba grabando como el personaje que después hizo la Grimanesa Jiménez. Y El ahí tema es la que no pusieron tiene él como la continuidad. hermana. Sí, Claro, metieron hicieron una una- solución rápida. Claro. Pero fue Pero se bonito agradece. verla. Y Se fue agradece bonito. totalmente. Totalmente. Ujú. Exacto. Sí. Bueno, dentro de las cosas buenas, porque seguimos en lo bueno, es la incorporación de la música de la cumbia ranchera. Apegó harto en la teleserie, en el mundo musical, en las radios, que de hecho se desprendió una banda de esta teleserie. Es muy popular. Maravilloso. Maravilloso. Ahí de verdad que se pasaron. Yo creo que ninguna teleserie se había hecho cargo de una música, de un estilo musical que es tan potente en Chile, pero que no es tan conocido que es potente, pero sí lo es en muchos lugares de Chile, que es la música ranchera. Y ¿Cachai? Y esta ninguna producción se había hecho cargo de eso. sincretismo que es con la cumbia. Sí, pues, hay una cosa media que se mezcla ahí también, México, Chile, pero hay una cultura súper importante de ranchera acá en Chile. Bastante. Sí, eso habla de saber leer al público, saber estar atento a lo que pasa. Criticamos mucho que los guionistas o en general la gente de televisión se aburguesa demasiado, entonces crea una historia muy lejano a lo que está pasando. Y la cumbia Sí. ranchera, la ranchera en sí, es bastante potente. Hay un público muy grande y él lo ha demostrado la banda Bicho y la Javiota, que han estado en distintos festivales, como pasa en la teleserie, con bastante éxito. Hicieron un gran concierto en el Arena Monticello en verano. Y, no, y en Fiestas Patrias pasadas les fue excelente, creo que estuvieron en el Trapiche y fueron un éxito, que incluso ahí estuvo Paloma. Sí, de invitada. Sí, Ah, sí, sí. sí, firmando poleras, son un hit, en verdad. Y Y es acuérdense que porque Disney nos dijo que iban a sacar un segundo disco. Eso, se viene un segundo eso habla disco. de éxito. Exacto. Yo también No, tremendo. agradezco de que en el personaje Gloria Muschmayer, que ella se supone que había sido una cantante muy famosa de ranchera, que había conocido a todos estos músicos mexicanos en sus tiempos de gloria, allá en Chillán, y también retomando lo del guión, el guión se aseguraba de que todo lo que dijera, la referencia que hicieran eran real. Eran artistas que yo nunca había escuchado en mi vida, como Miguel Aceves Mejía, como el único que me acuerdo porque ella tenía un La conejo que Guadalupe del decía que se Carmen, llama ¿no? Aceves Mejía. Ah, la misma Gloria cantó en su La último misma Gloria capítulo. cantó. Sí, hermoso momento. La Guadalupe del Carmen parece que la nombraban harto. No sé si. Sí, parece. No soy muy bueno acordándome esos nombres. Pero Guadalupe lo del último que Pero quiero decir de la cumbia ranchera es que se agradece como este refresh, por decirlo así, porque generalmente con las teleseries chilenas, cuando hay bandas dentro de las teleseries, que luego como que se desmarcan de la teleserie o empiezan a cantar fuera de los sets, siempre era música pop. Claro. Sí, sí, sí. Y, Como y no Corazón solamente presentaron, Rebelde y todas esas cosas. claro, Ujú. y no solamente presentaron la cumbia ranchera, sino que se hicieron cargo de toda la cultura que hay detrás de ella, como poniendo estos referentes que nombra Pablo, que no son inventados, sino que son reconocibles para quienes siguen esta corriente musical. Cabe recordar también que el primer single de Bicho y la Gaviota fue Yo Quiero Darte, fue lanzado harto antes que se estrenara la teleserie, y aún así mucha gente lo escuchó, como que había cierta expectación también por estos temas que estaba lanzando este grupo, pero la teleserie no iba al aire. Entonces, cuando partió Gemelas, había un público que ya estaba un poco encariñado con Bicho y la Gaviota, o por lo menos con su música. Es ¿Sí? cierto. Y personalmente, canciones como Yo Quiero Darte, cuando estaba aquí conmigo, jamás van a salir de mi playlist desde ahora en adelante. ¿Sí? Ya forman parte
cierta como historia reciente de las teleseries chilenas, y es súper bueno. Tener música original hecha para una teleserie es bacán, recuerda a los buenos tiempos. Es verdad. Eso. Pero ahora tenemos que ir a un tema que nos gusta un poco y a veces nos disgusta. Pero terminemos mira. con lo bueno, a ver. Eso, Sí. vamos a hacer un paso, porque esto es bueno, pero después no fue tan bueno. Exacto. ¿Cachai? Hacemos lo Que bueno fue nomás. lo que se dio, es lo último bueno, que Ujú. Gemelas fue estrenada a las 9:30, inaugurando un horario nuevo en Chilevisión, adelantando Ujú. las noticias de 8:30 a 9:30, en algo que es inédito, que los canales tengan esa flexibilidad para hacer eso, y teniendo cierto éxito en esa franja de las 9:30, porque competía justo con las noticias, po. Y con estas noticias, cuando ya no son las noticias tan importantes. Entonces, mucha gente escapaba de las noticias, llegando a esta franja de las 9:30 en Chilevisión, que en cierto momento fue como súper alabado que dieran teleseries a esa hora. Que ojalá todos Una los muy buena canales alternativa. también, fue una buena alternativa, y que los canales ojalá se hubieran puesto como a la par con eso y empezar a ajustar sus horarios. No fue así, por eso digo que esto fue bueno en un principio, pero después, ahora ya vamos a pasar directamente a lo malo, porque la Pero teleserie partió a las 9:30, pero ahora esta semana va a ser emitida a las 11:30 de la noche, los últimos 2 capítulos. ¿Cachai? Exacto. O sea, Dentro de lo fueron bueno, emitidos, ¿cachai? se la jugaron por una buena propuesta. El público la aceptó porque tenía buen rating la teleserie. Entonces era como encontraron un nicho para una teleserie nocturna, que tampoco se fueron al choque con otras producciones, por ejemplo con Mega, que llevaba la supremacía en el rating, sino que buscaron un nicho especial, media o una hora de anticipación, en que el público lo siguió. Claro. Dejaron a un lado las noticias. Se entiende que después, con el estallido social y la pandemia, competir con las noticias quizás no era tan bueno, pero esto, las noticias siguen rellenando ese horario. No, las principales noticias, las portadas van al comienzo, y a las 21:30 o 21:45 ya son noticias que ya hemos visto y nos permitían ver en las teleseries. Era una buena alternativa que lamentablemente dejaron de seguir. Durante 2 meses se transmitió Gemelas a las 9:30. Uh-huh. Ojo, fue entre entonces agosto y octubre. Quizás ahí el estallido social tuvo algo también que ver en esos cambios, ¿cachai? No le tocó fácil a Gemelas. Que nuestra historia es un principio sin final.